Buenos días, mi querido amigo, ¿cómo está? Segundo, Hola, buenos días, Nelson. Muchas gracias por la invitación. ¿cómo está, mi querido amigo? Segundo Camino, gracias por estar con nosotros, por aceptar para conversar de todos estos temas interesantes que a veces uno, pues por la ignorancia mismo no logra comprender, pero que ustedes están para precisamente ayudarnos. Antes de ir al tema, ¿cómo ve el partido del día de hoy, mi querido Segundo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo ve? Ecuador. Bien, bueno, con mucha emoción, esperando que Ecuador gane el día de hoy y tengamos la posibilidad de clasificarnos primero en el grupo. Sí ganamos, ¿verdad? Sí ganamos, Si sí. ganamos, o sea que vamos a ganar. O sea, yo digo, se va a consagrar el Ecuador como uno de los mejores del tema de fase de grupos si es que hoy se impone ante Senegal. Yo soy muy optimista y creo que efectivamente vamos a ganar. Sí, 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 hay comentarios muy buenos. Somos la selección más joven del Mundial, así que hay mucha emoción por los chicos que hoy van a jugar y sabemos que van a hacer un gran partido. ¿Se atreve a dar algún pronóstico segundo? 2-1 es mi pronóstico. Muy bien, seguro. Egner va a jugar, ¿no? Parece que sí. No está confirmado todavía, pero se espera que sí. Ojalá, ojalá y que sea así, que gane, que haga un buen partido. 10 de la mañana, por si acaso, a la gente. Tranquila, no se me desespere, que la gente enseguida se alborota. 10 de la mañana. Terminamos y nos vamos. Segundo, el tema, el país está futbolizado y a veces perdemos la noción de la realidad. Hablemos del presupuesto para el próximo año que se nos viene. ¿Cómo usted analiza desde el punto de vista, desde la economía, el presupuesto para el 2023 en el país? Bien, te comento que yo hace 15 días estuve en la Comisión de Régimen Económico Qué hablando un bien. poco sobre la proforma de presupuesto general del Estado para el año 2023. Y lo que les mencionaba eran ciertas preocupaciones que entiendo que fueron remitidas mediante el informe de la comisión. Una de estas preocupaciones es el bajo valor del precio del petróleo que está, como proforma dentro del presupuesto. Este bajo valor es de alrededor de $65 por precio de barril. Ya. De una u otra manera, organismos internacionales están estimando que el valor del precio del petróleo en promedio va a fluctuar más o menos en 75 o $78. Entonces, tenerlo bastante bajo en la proforma del presupuesto general del Estado puede afectar los ingresos no permanentes, que son los ingresos Ujú. que provienen del petróleo, y que esto a la larga va a terminar afectando el gasto de inversión y el gasto de capital, porque el gasto de inversión y el gasto de capital solo se puede financiar con ingreso petrolero. Ujú. Entonces, dicho esto, es básicamente lo que tú observas en la proforma. En la proforma lo que tú ves es que los rubros que más se han disminuido, es decir, los rubros que han tenido mayor afectación hacia la baja, han terminado siendo en esta proforma el gasto de inversión y el gasto de capital, y claramente esto puede afectar el crecimiento y el desarrollo económico. Sí, desde ya vemos que obviamente no hay una inversión o no la hemos sentido, a pesar de que los números hablan de grandes cantidades, el ciudadano común, el de a pie, pues no logra sentir realmente ese tipo de inversión porque no se la ve. Usted sabe que el ecuatoriano, creo que todo el mundo habla de lo que ve, no solamente de los números macros y todas esas cosas. Pero ¿qué finalidad podría tener si calculamos el precio bajo y si luego aumenta? O sea, ¿por qué no hacerlo con el precio real? ¿Qué estrategia estaría teniendo el gobierno? Tal vez curarse en sano, tener recursos. O sea, ¿quién se beneficia de eso? Claro, una estrategia bastante que se nos viene a la cabeza bastante rápido es, ok, fijo el precio del petróleo por un precio debajo de lo que realmente pudiese estar sucediendo, y esos excedentes que me puedan quedar, Ajá. pues los voy a utilizar para financiar déficit fiscal, déficit que de una u otra Mm, manera ha venido trayendo el país desde años anteriores y que también este gobierno no lo ha logrado, digamos, todavía ya. solventar. Entonces, esa puede ser una de las estrategias. Otra de las estrategias es disminuir básicamente el gasto público, ¿no? Que es lo que se ve en la actual proforma. En Ujú. la actual proforma, el presupuesto del año 2023 tiene alrededor de 4.000 millones menos que la proforma del año 2022. Entonces, aquí tú ya ves y sientes que efectivamente la idea del actual gobierno es comenzar a gastar menos y tratar de que el ingreso que pueda tener como excedente sirva para financiar el déficit público. Ujú. Ok, ok, bueno, pero cuando decimos eso podríamos interpretar inversión, pero no nos... O sea, a ver, para entender la gente acá en la casa, que no esté en papel se sujeta a interpretaciones, segundo.
Que no este papel se sujeta a interpretaciones, digo yo del que es recurso. así porque si no lo tienes en papel, no lo tienes planificado Ok, gastar. Y si no lo tienes planificado gastar, quiere decir que de una u otra manera en tu cabeza no está que lo vayas a hacer. Y si exactamente. no, y si no está en tu cabeza que no lo vayas a hacer, quiere decir que nos va a faltar inversión social otra vez. Ujú. Eso es interesantísimo porque para un poco entender, porque yo también estoy entendiendo, acá no soy experto, pero el hecho de que pongan el precio en bajo del petróleo sabiendo que va a estar alto, no esté aquí anotadito, es como decir, bueno, como no lo anoté, no vamos a seguir invirtiendo aun cuando tengamos la plata. Porque eso es lo curioso. Segundo, nos vienen diciendo, el gobierno nos dice, que si hay plata y plata y plata, pero no hay ejecución. ¿Cómo interpretas eso? Mira, también estuve hace casi un mes y medio en la misma Comisión de Régimen Económico hablando sobre el tema de la ejecución presupuestaria del actual gobierno a junio y veíamos cómo hay ministerios que no llegaban ni siquiera a cumplir con el 25% de ejecución, cuando a la mitad del año la ejecución debía estar en el 55, en el 50% y un poco más a lo mejor, sabiendo que diciembre es un mes bastante movido y que no se puede ejecutar casi nada. Entonces, aquí algunas cosas importantes, porque esta baja ejecución lo que te puede llevar a generar es que te apures al final del año, en los meses de octubre, noviembre, y en octubre, noviembre comiences a ejecutar el dinero público en cosas que no son tan importantes para la sociedad, cosas que no son tan importantes para el Ecuador. Dicho esto, hay una mala calidad del gasto público. Y esto no es un tema del actual gobierno, es un tema desde hace Ujú. muchísimos años atrás, no te hablo de hace 10 años, te puedo decir desde hace muchísimo tiempo atrás, pero que de una u otra manera este gobierno lo ha hecho peor todavía. Lo ha hecho peor Qué porque desastre. porque el porcentaje de ejecución ha sido el más bajo desde hace 8 años. Entonces esto es crítico porque parece ser que, y es lo que yo comentaba en la comisión, yo me atrevo a conjeturar que efectivamente se da por un tema de desconocimiento del sector público, ¿sí? Porque las personas que están actualmente liderando los diferentes ministerios no han estado antes en el sector público, o porque efectivamente la idea es esta, que no se ejecute y que al siguiente año, como lo vemos en la proforma del 2023, se merme recurso, se Claro. quite recurso para gastar el siguiente año. Eso es perverso también, ¿no? Eso es no ejecutar el recurso que tienes. Ahora, ¿a dónde se va esa plata? Segundo, si de pronto como ministro de Salud solo gasté el 20% y me quedó el resto, ¿a dónde regresa? Regresa al gobierno. Regresa a la caja fiscal al Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas es el que se va a encargar de redistribuir ese recurso a aquellos ministerios, a aquellas instituciones que efectivamente hayan gastado de una u otra manera más. Y por ejemplo, segundo, si yo como ministro de Salud gasté poco, el presupuesto del próximo año dice, como gastó poco, démosle solo ese presupuesto. De una u otra forma debería ser así, ¿Ya? pero también sucede que hay un mandato constitucional que te dice que todos los años el presupuesto en salud Tiene que y en aumentar. educación debería crecer el 0,5%. Y eso es algo bastante importante ver en la proforma actual porque ese mandato constitucional no se está cumpliendo en la proforma Uh, que se envió desde el Ministerio de Economía y Finanzas a la Asamblea, y la Comisión de Régimen Económico lo observó y lo mencionó ante el Pleno de la Asamblea. Es decir, más o menos para que las personas que nos escuchan se hagan una idea, ya. el Ministerio de Economía y Salud, el Ministerio de Economía debió haber presupuestado hacia el Ministerio o al sectorial de Salud más o menos unos, bueno, para darte el dato de cuánto Dale. faltaría, para ser exactos, 412,92 millones de dólares. Ya. Sí, es decir, casi una gran cantidad de dinero, casi 500 millones, Wow. ¿verdad? Esto representa pues menor gasto en medicamentos, en inversión hacia el sector de salud. También más o menos la misma cantidad se da para el Ministerio de Educación, y esto claramente representa menos escuelas completamente equipadas, menos desayunos, si de una u otra manera lo quisiéramos ver, hacia los estudiantes, hacia los chicos de bajos recursos, entre otras cosas. Entonces, este 0,5% del PIB, que alguien puede decir, no, mira, es 0,5%, mira, es un valor irrisorio, para nada. En sectores Ujú. sociales, como el de educación y de salud, que básicamente es lo que pretende o hacia dónde pretende ir el Ecuador más adelante, el desarrollo económico, donde falten 500 millones de dólares, es muchísimo dinero.
Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias existe si es que, por ejemplo, un gobierno no acata una disposición de la Constitución? O sea, debe haber alguna consecuencia, digo, no sé. Lo que procedería realmente es que se active el tema de los juicios políticos hacia las personas que Definitivamente va a pasar eso. estuvieron involucradas Ujú. en la elaboración del presupuesto. Entonces, de una u otra forma, si el Ministerio de Economía y Finanzas no acata las observaciones constitucionales, que no es invento de la comisión o invento de algún asambleísta en particular, son mandatos constitucionales, si no se acata esto, pues debería activarse la petición de juicio político al ministro de Economía y Finanzas. Eso no lo dudo, no lo dudo, porque definitivamente sí, tienes razón y no se cumple. Tú decías desconocimiento de lo público. Yo a veces tengo unas teorías medias locas ahí de que este gobierno se volvió preso de lo que tanto criticó y no quiere tocar la plata. Veíamos casos de corrupción donde querían pasar elementos en salud de mal estado, pero quería que un funcionario de segundo nivel o de un nivel más bajo firme, ¿no? Pero ellos no quieren asumir la responsabilidad. Este desconocimiento de lo público se puede tal vez justificar, segundo, es decir, pobrecito, Lazo no sabe, Borrero no sabe y ahí nos aguantamos. Yo creo que nada es justificable cuando hablamos de dinero que le pertenece a todos los ciudadanos ecuatorianos. Dicho esto, este gobierno tuvo muchísimo tiempo para prepararse al Claro que sí. momento de llegar a la presidencia y a ser gobierno. Es decir, tuvieron más de 10 años preparándose en campaña, tuvieron más de 10 años preparándose en lo legal, y es bastante extraño que cuando ya logras tu deseo, logras lo que buscabas, Ujú. esperarías que efectivamente tengas un conocimiento intermedio, no te digo Claro. avanzado, pero intermedio de lo que esté sucediendo con las leyes públicas. Pero parece ser que esto no sucede acá. Y también algunos asesores también desconocen lo que está pasando en el sector público, desconocen los procedimientos. Por ejemplo, entender que desde lo más básico, entender que para comprar, para realizar una compra en el sector público hay que pasar por el portal de compras públicas, y Claro. por el portal de compras públicas esto toma un tiempo mínimo de más o menos un mes, 15 días. Y entonces, cuando no capturamos estos tiempos de forma correcta, pensamos que esto se hace como en el sector privado. Y en el sector privado funciona lo quiero hoy y lo quiero como sea, Claro. ¿sí? Pero tiene que salir hoy. En el sector público no es así. Por lo tanto, decir que, o pensar y sentir lástima y decir, mira, pobrecitos, no creo que sea la solución. La solución de la Claro. ciudadanía tiene que ser exigirle al actual gobierno que efectivamente se haga lo que se deba de hacer en base a lo legal para que Ecuador comience a crecer de una forma más acelerada y comience a desarrollarse. Además, según lo que ya mismo cerramos el año y en menos de que cante un gallo, Lazos cierra su segundo año, es decir, totalmente, no son procesos rápidos, porque siempre que se escucha la excusa del gobierno es que ya estamos, es un proceso, sí, papá, pero un proceso 2 años, y lo dices bien, o sea, sí, hay complicaciones, hay esto, pero háganlo, parece que no existe la voluntad, el temor, y yo siempre traigo a colación un ejemplo en la época de Moreno, de un ministro que salió felizote porque terminaba el año y no había gastado la plata de su ministerio. Y él estaba orgulloso de no haber gastado la plata y dice, qué buen ministro, carajo. No, segundo, la plata hay que gastarla, pero gastarla bien. Gastarla bien, gastarla con calidad. Te iba a poner un ejemplo, haciendo el énfasis que mencionás sobre el hecho de ya va a cumplir 2 años, mira, y no hay que esperar los procesos, ¿no? Pudiésemos haber dicho, asumiendo el tema de la selección actual, que esta selección era un proceso, y mira, la primera vez que unieron a estos chicos llegaron al Mundial y ahora mira lo que están haciendo en el Mundial. Entonces, Ujú. a veces también hace falta actitud, ¿sí? Y parece ser que esto es otra característica que está faltando Liderazgo. en el gobierno, el liderazgo, Liderazgo, exacto. creo que eso es fundamental. A veces yo decía, a veces la gente decía, cuando hay voluntad, la gente o alguien te ayuda con la cédula. O sea, cuando hay voluntad, con la cédula te ayudan y cuando te quieren joder, también con la cédula. Segundo, la inversión extranjera, ese es otro mito, no ha llegado. O sea, ni siquiera nos llega la inversión pública. Nos vamos a sentar a esperar la inversión extranjera. Mira, por ahí el tema de la inversión extranjera es algo que siempre se habla, y este gobierno mencionaba, puntualmente el ministro Prado, mencionaba que la inversión extranjera y la inversión societaria total, la nacional y la extranjera, habían tocado
montos históricos. Hay que entender, para que entienda la ciudadanía, que una cosa son las promesas de inversión, o sea, los contratos de inversión, que alguien te dice, mira, voy a poner el dinero en el país, y otra cosa es que efectivamente el dinero llegue al país, porque Claro. una cosa es yo le prometo algo a alguien, pero otra cosa es que yo lo haga, ¿verdad? Entonces, eso todavía falta, ¿no? Todavía no ha llegado, y por ahí se habían contabilizado más o menos unos 800 millones de dólares de una empresa uruguaya que había puesto papeles en el país, y que los habían contabilizado como que si ese dinero era líquido. Y esto es un Wow. grave error conceptual, porque es papel, no es dinero líquido. Esos más o menos 800 millones de dólares que se mencionaban no significa más liquidez al país, no significa más inversión extranjera al país, lo único que significa son traslados de papeles que no tienen ningún tipo de impacto en la generación de empleo, ni tampoco ningún tipo de impacto en la producción. Entonces, entender esto. ¿Qué creo yo que es fundamental para atraer la inversión extranjera directa? Si bien es cierto, hay que crear una ley de atracción que valga la pena, pero una ley de atracción de inversiones por sí sola no va a ser la panacea. Es Claro. decir, vamos a necesitar que se reformen otras leyes, una ley que tenga que ver con una reforma a la institucionalidad del Sí, país, a los temas de sería eso corrupción importante. y sobre todo a la seguridad. Sobre Oye, todo a la seguridad. sí, segundo, porque te iba a preguntar, ¿qué país puede venir si acá, o qué empresa quiere invertir si acá te va a saltar alguien a denunciarte, dependiendo de quién la traiga? O sea, yo no estoy en contra de las investigaciones, no se malentienda, pero hemos pasado procesos en donde investigaciones han hecho que caigamos en problemas graves y terminemos pagando indemnizaciones. Es decir, segundo, la estabilidad, y eso quiero que la gente también comprenda. A veces dicen, no, pues si se pelea Celi, se pelea el otro, se pelea el Villavicencio, a mí qué me importa, yo no como por ellos. No, nos afecta porque nadie pone plata en un lugar en donde si por A o B motivo tal empresa contrata un gerente y este gerente pasó por al lado de un correísta, se jodió. Nadie va a poner plata en un país donde está atado y ligado a los escándalos políticos, a los escándalos de corrupción y también a los escándalos de seguridad pública. Es decir, tú puedes crear la mejor ley en papel, la mejor ley de atracción de inversiones y pensar que va a venir Carlos Slim a poner dinero en el país y que va a venir una gran cantidad de empresarios a poner dinero en el país, pero no lo va a hacer por una ley de atracción de inversiones solamente, lo va a hacer si existen leyes atadas a estabilidad, y esta estabilidad tiene que ir unida ¿a qué? A la disminución de la corrupción, a la institucionalidad del país y también a la disminución de la delincuencia, que como hemos Uh-huh. visto ha tocado grandes picos. La delincuencia es un asunto que no nos deja crecer. Eso es importantísimo. Ningún emprendedor puede poner un negocio porque ya te están vacunando y uno empieza a decir, vamos a trabajar por ellos. El gasto corriente tampoco es inversión, segundo, porque se quiso decir eso. El gasto corriente no es inversión, por supuesto que no. Teóricamente y empíricamente no es inversión. El gasto corriente sirve para pagar sueldos y salarios y compra de bienes y servicios. Dicho de otra forma, es gasto operativo. Si mañana le preguntamos a un empresario, oiga, ¿el sueldo que le pagamos a sus empleados es inversión o lo puedes trabajar como inversión? Y le preguntas esto a un contador, la respuesta es no. ¿Qué es inversión? Inversión es el gasto que hagamos en carreteras, en hospitales, en maquinaria, Uh-huh. en obra pública. Eso es inversión y eso es lo que te va a ayudar a que el Ecuador se desarrolle más rápidamente. El gasto corriente nos sirve para cubrir gastos operativos, el día a día del sector público. ¿Sí? Los servicios del día a día, por ejemplo, las cédulas, los Claro que sí. pasaportes, el sueldo de médicos, el sueldo de profesores, etcétera. Ok, importantísimo, necesario comprenderlo porque a veces se nos quiere confundir un poco el tema con eso del gasto corriente, de los sueldos, que incluso la subida de sueldos, por ejemplo, que sacaron pecho, pero eso fue por un asunto que peleó incluso los profesores. Hay que recordar también que varios asambleístas de Creo votaron que no a esa subida de sueldo. Es verdad. Entonces, aquí el doble Qué discurso, ¿no? loco. Es decir, el doble discurso en el sentido en que, ok, saco pecho, como usted bien menciona, vamos a subirle los sueldos a los profesores y al personal de salud, pero Ajá. por otro lado en la asamblea se ve que el bloque oficialista votó que no. Es decir, a ver, pongámonos de acuerdo, subes los sueldos básicamente porque la Corte Constitucional te lo ha ordenado. Ajá. No porque querías, o sea, eso es lo que yo decía también incluso en un comentario, o sea, es el dolor
completo de que le quiten la plata. ¿Por qué? Aclaremos esto aprovechando tu presencia. Esta acumulación de recursos que tenemos, se me fue ahorita el nombre, la Reserva Internacional, ¿hasta qué punto la podemos usar? Bien, bueno, este es una disyuntiva que siempre entra el debate, ¿no? La Reserva Internacional no le pertenece todo al gobierno. Así Esto es. sí, aquí hay que Sí, sí, aclararlo, sí. ¿no? Gran parte de las reservas internacionales le pertenece al sector bancario, ¿no? Y una parte también importante le pertenece a los GATS. Dicho de otra forma, le pertenece en su gran mayoría al sector privado, banca, ¿sí? Y otra gran parte a los municipios. Y una pequeña porción le pertenece efectivamente al gobierno central que se da a través de los excedentes del precio del petróleo, ¿no? Ya. Bien, pero eso es una pequeña porción. Ahora, justo esto conversaba con algunos amigos el otro día y un poco comentándote lo que les decía a ellos es, ¿por qué no facilitar el uso de esas reservas? Y si hay una pequeña parte que le pertenece al gobierno, utilizarlo, y si hay una mediana porción que le pertenece a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sabes qué? Dáselos a los gobiernos autónomos descentralizados y También. que los gobiernos autónomos descentralizados lo utilicen en las diferentes competencias que tienen ellos, ¿sí? De tal forma que mañana no te salga un alcalde de X, Y, Z tendencia política y te diga, me falta dinero, ok, y que con ese dinero que me falta yo hubiese hecho esto. No, sino, ¿sabes qué? Te he dado tu dinero y muéstrame que efectivamente vas a hacer lo que dices que hubieses hecho con dinero. Entonces, Ujú. creo que esa es una forma viable de comenzar a utilizar las reservas. Ahora bien, tener reservas internacionales elevadas, lo único que le garantizaría al país es mostrar al mercado internacional que vas a ser capaz de pagar tus obligaciones con algún multilateral, ¿sí? Y lo que tú has escuchado y lo que yo he escuchado es que el ministro de Economía y Finanzas ha mencionado en varios medios de comunicación que tiene la idea de volverse a endeudar en el 2023. Ujú. Entonces, claro, quiero tener unas reservas internacionales elevadas para valerme de eso y tener una menor tasa de interés y no ser un país tan riesgoso. Pero aquí viene la contradicción. La Dale. contradicción es que Ecuador tiene un riesgo país elevado todavía. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Delincuencia? ¿Qué? Delincuencia, institucionalidad, Institucionalidad, eso. corrupción Crisis, y crisis política. crisis política, falta de coherencia y de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo y también del Judicial. Ahora vemos cómo, por un lado, la Asamblea te dice Sí, algo, señor. básicamente posesionen o no posesionen a unos señores en el Consejo de Participación Ciudadana cuando faltan 2 meses para elecciones, es decir, es una cosa absurda, pero... y por otro lado, la Fiscalía y la Corte te dicen, ¿sabes qué? No, hay hay una acción de protección y esta acción de protección los protege a aquellos ciudadanos, entonces que vuelvan a sesionar y entonces este tipo de cosas ahuyentan a los inversionistas y el riesgo país se comienza a disparar. Y terminamos perjudicados fuertemente. El ejemplo está clarísimo, el gobierno debe saberlo, el país debe dejar y los políticos deben dejar estas pugnas, dejar que cada quien resuelva sus problemas y no meterse en donde no los llaman y tratar de administrar y gobernar. Segundo Camino, muchísimas gracias mi querido amigo por tu tiempo, por conversar, por aclararnos cosas. Es importante el tema de la reserva, que a veces sí, a veces uno da coraje porque no ve, ¿no? Y dice, claro, 9.000, 10.000, no sé cuántos millones y estamos acá muriéndonos de hambre, pero sí, es cierto, no es todo, no es todo, pero se puede, digo, se puede, siendo inteligente, siendo sagaz y teniendo liderazgo. Segundo, tus palabras para despedirnos. Muchísimas gracias, Nelson, por la invitación. Esperemos que el día de hoy la TRI nos dé mucha felicidad, ya que otras personas no nos las dan. Y ojalá que sea así. Chao, segundo, nos vemos. Gracias, hasta luego. Ahí estuvo, mis queridos amigos. Sí, ojalá que hoy Ecuador... yo tengo también muchas expectativas buenas.